Bien, señores estudiantes, dando inicio ya a la sesión de hoy, la número 3, vamos a tratar los temas que corresponden al día de hoy. Les agradezco por la comprensión de la semana pasada y haciendo un poquito de recuento en cuestión a la sesión, les preguntaba al inicio qué tal les fue con el desarrollo de las actividades, tanto con el foro como con el cuestionario, es decir, con la prueba diagnóstica. ¿Qué tal les fue? Bien, profe. ¿Les fue bien? Perfecto. ¿Todos pudieron participar? Sí. ¿O no? De manera general, sí. No, José Eduardo. ¿Qué pasó, Joe? Eduardo. Yo no había visto la actividad del foro y no sabía dónde estaba hasta recién hoy día que vi que era de un video. Era de un video. Pero ahí está para que se apoye con todos sus compañeros, mijo. La próxima vez hacemos eso, ¿sí? Recordar que yo les dije la semana pasada, bueno, no sé si lo mencioné dentro de mis políticas de estudio, es que por lo general yo no recibo tareas atrasadas. Por esta única vez y porque yo la semana pasada lastimosamente no pude cumplir con ustedes toda la sesión o las horas clases, voy a hacer una excepción. Para aquellos que no hayan cumplido con la actividad aún, por favor, háganla, ¿sí? Háganla en el resto del día. Bien, además que por la tarde tenemos otra actividad. A las 2 de la tarde tenemos planificada una actividad, para ello ustedes tienen que revisar la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Ya mismo activaré dicha actividad, entonces valga la redundancia. Bien. Ya habiendo hecho una especie de recuento, vamos a dar inicio, como les indicaba, a la sesión del día de hoy. Hoy día, quiero saber de ustedes cuánto conocen, ¿no? En función a la historia, cuánto conocen ustedes sobre la informática, sobre la computación. A ver, ¿qué me dice? ¿En qué año es que se da inicio a la primera generación de computadoras? Comienzos del siglo XIX. Comienzo del siglo XIX. ¿Quién dijo? Yo. Ana. Ana Hilses. Bien, bien es cierto, lo que es la parte de la computación, por los sistemas que se crearon, bien es cierto, iniciaron mucho tiempo antes, por decir, como Charles Babbage, ¿no? Haciendo el sistema diferencial, que inclusive se dice que esa es la arquitectura que hoy aún manejan las computadoras como tal para funcionar, que es entrada, procesamiento y salida. Esa es la misma arquitectura que se mantiene en cuestión al concepto. Pero bien, la primera generación de computadoras se da inicio en la década de los 40. Ahí es donde en realidad ya se construye una máquina que permitiera hacer procesos matemáticos, aritméticos, inclusive esta fue hecha por la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial es que para tener una mayor ventaja dentro de ella y para capturar las señales que por allí se transmitían, el gobierno en ese entonces, en Estados Unidos sobre todo, se da la idea de poder crear una máquina que permitiera hacer dichos procesos, ¿no? Y por ello es que surge la primera generación de computadoras. Esta primera generación de computadoras, chicos, estaba compuesta, o sea, su principal compuesto era los tubos al vacío, ¿no? Es decir, ellos se encargaban de hacer el procesamiento de la información. ¿Estamos claros? Procesamiento, perdón, los tubos al vacío. Esa fue su arquitectura. Por ende, esas máquinas que fueron construidas en ese entonces, el tamaño de ellas eran gigantescos. Ocupaban los subterráneos, ¿no? Abajo en esas partes grandes, y se decía, muchos se dicen que pesaban más de 2 toneladas. Imagínense el peso que cada máquina tendría y que la dimensión de ellas estaba entre 20 y 30 metros. Entonces, no era algo tan pequeño, era bastante grandes dichas máquinas para hacer un procesamiento tan sencillo. Pero bien, a raíz de ello, y ya con los primeros indicios de crear una computadora y viendo que esta en realidad funcionaba, ya que se le podía ingresar información y esta podía emitir un resultado en función a lo que se le ingresaba, se fue miniaturizando en ese sentido la computadora, ¿no? Cuando hablamos de ingreso de información hacia el computador, en ese entonces, nada que ver con pendrive, nada que ver con unidades o dispositivos externos. En ese sentido, en ese tiempo existían las tarjetas perforadas, no sé si lo habrán escuchado alguna vez. Pero en ese momento, o sea, las tarjetas perforadas en realidad no fueron creadas con las computadoras o para el fin específico de las computadoras.
fueron creadas 2 siglos antes, en 1725, ¿no? Fueron desarrolladas para ese entonces, para específicamente hacer el control mecánico, el control del telar mecánico. ¿Se me está escuchando? Me dice que mi internet está inestable. ¿Sí se me está escuchando? ¿O se pierde la señal? Por un momento sí se perdió un poco. Se perdió, sí. Es que me dijo que estaba inestable mi internet. Bien. Entonces, repito. Las tarjetas perforadas se desarrollaron no para las computadoras en específico, pero se pudo utilizar para las computadoras para ingresar datos hacia el computador, ¿no? Y que este también a su vez pudiera sacar datos del computador. Las tarjetas perforadas, repito, fueron creadas en más o menos 2 siglos antes, allá por el año 1725. Y específicamente era para controlar el telar mecánico. Si mal no recuerdo, aquel que lo desarrolló fue Jacquard, ¿sí? Jacquard fue el que desarrolló estas tarjetas perforadas, que eran una especie de anillos que iban llevando esas tarjetas que las enrollaban a modo, porque eran cartón. Tarjeta perforada es una especie de cartón, donde se perforaban con ceros y unos, y la resultante era la descomposición de esos números o la interpretación de esos códigos, ¿no? Bien, entonces, ¿hasta ahí está claro lo que he dicho? ¿Sí? Bien. Cuando hablo de telar mecánico, estoy hablando de los telares que se utilizaban antes para hacer la tela. ¿Sí? La tela que hoy conocemos, que nos hace nuestras vestiduras, ahora mismo pues ya existen fábricas para hacer ese tipo de tela, ¿sí o no? Que ya no necesitamos nosotros, o ya no se tiene que hacer de manera manual o tan manual, ¿no? Ya para eso ya se programa en las computadoras, se ve la configuración de la tela, el bordado, el color, es decir, ya existe una manera mucho más efectiva para hacer ese proceso, pero no significa que el ser humano desde mucho tiempo antes no haya ya realizado este tipo de procesos. La tela no existe ahora, existe desde décadas, ¿sí? Muchos, y por no decir miles de años atrás, ¿no? Entonces, había una forma de hacer esas confecciones y para ello se utilizaban los telares mecánicos y antes de ello, pues, habría que ver qué otros instrumentos se hubiesen utilizado para hacer dichas invenciones. Pero bien, a raíz de la década de los 40 que aparece la primera computadora y esta estaba compuesta por tubos al vacío, se ve la necesidad de crear una máquina que pudiera hacer las funciones de una manera más rápida, más efectiva y que a su vez estas pudieran comercializarse, ya que la primera máquina apenas se pudo comercializar en muy pocas ocasiones. Fueron contadas las máquinas que se pudieron vender de este estilo y de este tamaño. Ya para la segunda generación, los tubos al vacío, que era la composición principal de lo que era la primera generación, fueron reemplazados por los circuitos integrados. ¿Sí? Fueron reemplazados por los circuitos integrados o los transistores, ¿no? Los transistores. Entonces, los transistores, sí, perdón, aquí estoy errando. Sí, los transistores fueron los que reemplazaron a los tubos al vacío. Los transistores hoy por hoy se siguen utilizando en la electrónica, en la electromecánica, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han escuchado a sus papás que dicen, se me quemó un fusible del carro? Se quemó un fusible del carro. ¿Han escuchado a sus papás decir, se quemó un fusible? Nunca, del carro, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esos fusibles, o ustedes mismos si manejan, esos fusibles vienen siendo una especie como una especie de filamento, es un compuesto de vidrio con en sus extremos son como unas coronas de metálico, y en medio de ello pasa un hilo tan fino que es el que comunica la información entre ellos, pasa los datos entre ellos. Entonces, eso se le llamaban en ese entonces los transistores, ¿no? Y esos transistores se decían que cada tubo al vacío podía ser reemplazado por 200 transistores. Imagínense el tamaño de un tubo al vacío, era inmenso. Los transistores son apenas así, ¿sí? Son bastante pequeños, entonces los tubos al vacío de por sí que eran bastante grandes. Y con ello, lógicamente que la máquina se fue haciendo más pequeña, es decir, se empezó allí ya la miniaturización. Y de esa segunda generación sí hubo muchas máquinas más vendidas. Hubieron muchas máquinas vendidas, alrededor de 10.000 máquinas se vendieron en el mundo. Luego,
Al ver la necesidad y ver que eso era efectivo y ver que en realidad esa invención estaba siendo productiva para el ser humano para resolver muchos de los problemas que se podían generar, porque inclusive ya se empezaron ahí a desarrollar los lenguajes de programación, entre los que existieron el COBOL y el Fortran, que eran los primeros lenguajes, uno dirigido específicamente a la parte de los negocios y otro específicamente dirigido hacia la parte de diseño, la parte de ingeniería, ¿sí? Entonces, cada cual ya empezaba a responder diferentes ejes o diferentes esferas, ya le empezaban a dar respuestas a diferentes esferas, solucionando un poco el proceso o la forma de llevar las actividades dentro de las diferentes empresas. Pero bien, hasta ese momento, las máquinas solo podían ser adquiridas por empresarios, difícilmente podían ser adquiridos por un ser humano normal, común y corriente, con un sueldo básico, ¿no? Porque el costo de esa máquina era demasiado alto. Valor monetario, ¿no? El valor monetario. Bien. Luego, para la tercera generación, esos transistores fueron reemplazados por los chips de silicio, ¿sí? Ya esos transistores fueron reemplazados por los chips de silicio. Y ahí es que ya se empieza a conocer un poco más ya lo que era la miniaturización de computadoras, y esas computadoras ya empezaron en cierta manera a llegar también a las casas, ¿sí? Bueno, a las casas de los pudientes, en cierta forma, ¿no? A las casas de aquellos que eran pudientes. Me refiero a aquellos que tenían dinero para poder invertir en un equipo de esa magnitud. Bien, esas fueron una de las cosas. ¿Y cómo se procesaba la información allí o cómo se almacenaba? A través de los tambores, ¿sí? Los tambores magnéticos. Ahí se procesaba y se almacenaba la información. Es decir, ya había una forma mucho más efectiva de lograr que la información se pudiera hacer más efectiva, más administrable por el ser humano y más comprensible sobre todo. Y de aquí, a partir de la tercera generación, es que damos un salto gigantesco en cuestión a la computación, ¿no? Y nosotros conocemos lo que es la cuarta generación. Llega a nosotros la cuarta generación de computadoras, en donde ya se integra para finales de la década, para finales de la cuarta generación, se integra lo que es la PC o Personal Computer, ¿sí? Ya se integra lo que es la cuarta generación y dentro de ella se integra lo que es el Personal Computer. Para esta Personal Computer, uno de quienes aportaron más en el desarrollo de estos tipos de computadoras personales fue por una parte IBM y por otra parte fue Apple, Apple Corporation. ¿Quién me dice cómo se llamó la persona que inventó la primera Apple? Steve Jobs. Ya, ¿quién da más, quién da menos? Y Steve Wozniak. Steve Wozniak, sí, mi amor, ¿sí? Creo que ahí algo lo dice en la historia. Steve Wozniak es quien desarrolla la primera Apple. Eso lo dice ahí en la historia, ese video. Si vieron ustedes el video, tienen que conocer que se dice que Steve Jobs nunca desarrolló nada más porque se lo consideraba un tanto lento en el aprendizaje, por no decir de otra forma, ¿sí? O no agraviar en ese sentido ya su memoria, ¿ya? En realidad, Steve Jobs nunca desarrolló nada en su vida, ¿sí? En su vida de empresario. Él lo que fue un buen mentalizador, un buen visionario, que su visión futurista estaba dada de 10 años más. Es decir, que lo que hoy él inventaba era con un futuro de 10 años, es decir, una visión visionaria, una visión futurista de 10 años aproximadamente en la historia de las tecnologías o en los avances tecnológicos. ¿Estamos claros con ello? ¿Ya? Entonces, fue Steve Wozniak quien desarrolla la primera Apple y lógicamente Jobs, al ver que eso era negocio y que podía allí surgir una gran idea, es que le propone a Wozniak unirse con él y fundar así Apple Corporation. Y ahí es que nace Apple Corporation, ¿ya? De esa primera Apple se venden muchas Apple y luego ya Wozniak desarrolla la segunda Apple, la Apple II, con lo que los réditos financieros fueron grandes para Apple Corporation. Y de ahí se fue para arriba Apple. Lógicamente que como toda empresa en su vida financiera ha tenido altibajos, ¿no? Como lo fue también Microsoft. Microsoft en su momento tuvo las de subida, pero también luego las de la estabilidad y luego las de bajada.
Entonces, mesetas, subidas y bajadas. ¿Estamos claros? Para todo ha pasado eso. Toda empresa ha tenido eso. Lo mismo ha pasado con Google, lo mismo ha pasado con Facebook, lo mismo ha pasado con lo que pasó en su momento con Microsoft, lo que pasó con Apple Corporation, es decir, las empresas que se conocen como empresas en tecnologías o que han dado desarrollos tecnológicos importantes en la historia del ser humano. ¿Ya? Lo que en su momento pasó con ARPANET, que luego ARPANET desaparece para constituirse lo que es el Internet en el año de 1960, ¿no? Y que luego ya se conoce el Internet para todos en el año de 1989, esto dado por el británico Tim Berners-Lee, que propone la idea de crear desarrollo web, es decir, implementar el desarrollo web, con lo que incorpora también el término la www, esos acrónimos. ¿Qué significa la www? Significa World Wide Web. Yes, World Wide Web, ¿no? Es decir, el mundo conectado entre sí. Y eso es la significación perfecta de lo que es el Internet, el mundo conectado entre sí, interconectado, porque a la World Wide Web se la propuso como una red de telaraña. Podemos entender una red de telaraña si nosotros vemos en nuestras casas y a lo mejor hay por allí una araña que ha creado una telaraña y podemos ver todas esas redes conectadas entre sí, todos los puntos, todos los nodos están conectados, ¿no? Y por eso al Internet o a la www también se le dice la gran telaraña, porque el concepto principal de ello era hacer que el mundo estuviera conectado con el mundo. ¿Estamos claros? Y también se dice y se mantiene el concepto de que una página, solo una página te puede llevar al vínculo de todas las páginas del mundo. Es decir, te puede vincular a todas las páginas del mundo. ¿Ya? Si vemos o podemos razonar ese concepto, a lo mejor creeríamos que es algo inimaginable, pero sí. Si nosotros profundizamos en realidad en las búsquedas, una página me puede llevar a otra, a otra, a otra, y así profundizarme tanto en la red. ¿Estamos claros? Y aquí haciendo un poquito de, abriendo un poquito el espacio, ¿quién de ustedes me dice, de ese 100% de Internet que nosotros conocemos y que nosotros sabemos que existe en la nube, ¿no? Que también una vez que ya surge lo que es el desarrollo web, vienen las empresas e incorporan términos como cloud computer. ¿Qué significa cloud computer? Aparte de Brenda Solórzano, porque parece que ella sí ha visto el video. ¿Qué significa cloud computer? Por lo que entiendo, cloud, como es nube, supongo que es como una nube interconectada de todo el internet, de todas las computadoras que existen. Ajá, cloud computer, computación en la nube, eso significa, ¿no? Cloud computer, computación en la nube. Entonces, sí, ese está bien definido el término, en cierta manera, Melina Mendoza. Gracias por su aporte. Y así los quiero ver a todos participando, porque esta clase no se trata de que solo sea el docente el que dé la clase. Para eso a ustedes se les mandó ya un material que tuvieron que revisar. Ahora mismo me preocupa que ustedes no hayan visto el video, porque estoy haciendo preguntas que están en función al video. ¿Ya? Espero no encontrarme en el foro aportaciones que diga, opino igual que mi compañera, y hasta ahí se queden. ¿Sí? Sí, Giovanna, es que hay personas que dicen, leen el comentario de, por decir, de Zaira, y dígase que usted contesta, sí, opino lo mismo que Zaira, y eso fue todo su aporte. Eso no es un aporte. Un aporte es el desarrollo, la interpretación, la lógica de pensamiento que usted tenga, esa abstracción de conocimiento que usted haga en función de algo y que lo pueda explicar en sus propias palabras, de una manera coherente y comprensiva para todos, en un lenguaje natural que todos lo podamos entender. ¿Estamos claros, mis amores? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, voy a tener que revisar ese foro. Bien, continuamos entonces. ¿Qué fue lo que les pregunté ahora mismo de Cloud Computer? ¿No es cierto? Se incorporó el término. Bien.
Si bien es cierto, cuando al incorporarse ya el término de cloud computer y sabiendo que ya el Internet estaba abierto para un público en general, porque hasta sus inicios, desde que se da ARPANET y lo que se desarrolla lo que es el Internet solo era conocido por unos cuantos y manipulado por unos cuantos, aquellos que en realidad tenían conocimiento de lo que era programación, del funcionamiento propio de las computadoras y del funcionamiento propio del Internet, eran aquellos los únicos que podían manipular o ingresar a ese tipo de información. ¿Ya? Y lo que yo les pregunté es, del 100% del Internet que nosotros conocemos y que existe allá arriba en la nube, ¿no? El cloud computer, pero saber que en la nube es simplemente una ejemplificación de cuánta información puede existir, no es que específicamente esté en la nube, no es que específicamente esté pululando en el ambiente, ¿sí? No es que esté volando por allí y nosotros veamos pasar ceros y unos, ¿ya? ¿Entendido? Eso están en servidores, en computadoras mega grandes, súper hiper que grandes, ¿ya? Con capacidades de almacenamiento inmensamente gigantescas. Y almacenamientos que ustedes no conozcan en su lenguaje normal. Ustedes a lo mejor conocen almacenamientos 1 terabyte, es a lo mucho que ustedes conocen, ¿sí o no? Terabyte, 2 terabytes, ¿sí o no? Eso es lo máximo que ustedes pueden conocer en nivel de almacenamiento informático. Pero sépanse que en el nivel de almacenamiento informático existe el petabyte, el brontobyte, yottabyte, zettabyte, exabyte. Existen muchos otros tipos de almacenamiento. Almacenamientos para nosotros inimaginables en la cantidad y capacidad de esos discos. Y cuando hablamos de computación en la nube, estamos hablando de esos servidores que están ubicados en un punto equidistante del planeta Tierra. ¿Ya? Y abriéndome un poquito más en la explicación, se dice que allá por el año 2010, Google como tal, que empezó en el año de 1995 con una idea de 2 personas medias locas por allí en cuestión a su formación doctoral, propusieron un método de búsqueda, ¿no? Que permitiera hacer coincidencias en búsquedas en la nube, en el Internet, de una manera más efectiva y rápida, sin tanta pérdida de información o sin tanta pérdida en retraso de la respuesta ante la petición ejercida, ¿no? Y ya para 1998, ya que YouTube no les quiso comprar la idea, porque aparentemente YouTube tenía el sartén por el mango en cuanto a la forma de buscar información en la red, en el Internet, no les quiso comprar la idea por $1 millón, y hoy por hoy, en el año de 1998, ellos establecieron como empresa, establecieron a Google, que es ceros y unos mal escritos. Google es el nombre que le dieron, pero son ceros y unos mal escritos, ¿no? De ahí surge el nombre de Google, y para 1998 se establecen como empresa, proponiéndose como objetivo principal que en no más de 300 años ellos tendrían la información de todo el planeta Tierra. Hoy por hoy no ha pasado más de 22 años de la existencia de esta empresa como tal, ya fundada como corporación, y miren de la cantidad de información que ya se han hecho, cuánta información tienen ya en sus dispositivos o en sus servidores. Según propia investigación de National Geographic y otros de IBC o algo así, se dice que para el año 2010 Google ya tenía establecido en el planeta 30 servidores, 30 granjas de servidores. Para el año 2010, desde 1998 que se estableció, en el año 2010, 12 años después, tenía 30 granjas de servidores. ¿Qué significa granja de servidores? Significa que cada granja de servidores, cada casa de servidores tenía 2.5 millones de discos duros de almacenamiento de información. 2.5 millones. Pueden imaginarse la cantidad de discos que existían en esas 30 granjas. Y que para ese mismo año ya había establecido la patente de mandar plataformas al mar, en donde a través de la energía eólica, no eólica, sino a través de la energía que el mar generaba por el oleaje, pudiera esa energía ser capturada para que con ello los servidores se pudieran mantener encendidos siempre y evitando con ello el sobrecalentamiento, ¿no? Y el desgaste de una electricidad que es no renovable. ¿Estamos claros? Porque entender que la electricidad viene a base de lo que es el agua, ¿sí o no? ¿Sí? Es por la fuerza que genera el agua. Y el agua se dice que va a ser algo que en poco tiempo, pues lastimosamente va a dejar de existir. Es un elemento no renovable. ¿Ya? Entonces,
Es por ello que han lanzado esas plataformas al mar y se dice que ya tienen la patente allá por el año 2010. En ese mismo año, ellos desarrollan Gmail. En ese mismo año, en el año 2010, en un solo día, Gmail como correo que ahora conocemos, no sé quién de ustedes usa Gmail, fue creado y desarrollado en un solo día y fue lanzado en ese mismo día como correo, como cuenta de correo. Hoy por hoy, creería, sin lugar a dudas, que es una de las cuentas de correo más utilizadas. Por ser sobria, precisa y concisa, no hay pérdida hacia donde te diriges, ¿no? Pero bien, volviendo al punto donde estaba. De ese 100% de Internet que ustedes conocen, ¿a qué profundidad pueden navegar? ¿Ustedes a cuánto creen que pueden acceder en el Internet? Un porcentaje, díganme. Al 10%. 10%, ¿quién da más, quién da menos? Melina. 5%. 5%, ¿quién dijo? Yo, Mabel. Amabel, Pachay. ¿Ya? ¿Quién más? No sé, menor a un 15% por ahí. 15%. ¿Ya quién más? Menor a un 15%, es decir, un 14 para abajo, un 14.99%, listo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estoy calificando la participación. Un Dígame, 20%. 20% Luisa. ¿Y a quién da más, quién da menos? Bien. Recuerden que clase a clase están siendo evaluados. Si bien es cierto, Mabel es la persona que más se acerca a la cantidad sobre la que podemos navegar. Nosotros como usuarios comunes, utilizando navegadores comunes, si entienden por navegadores a los programas con los que ustedes acceden a Internet, ¿cuáles son esos navegadores? Díganme, menciónenlos. No le escucho yo, si enciende su audio lo escucharía. Los navegadores son Google o es Google Chrome. Google es el buscador. Google Chrome. Google Chrome, Mozilla, Edge, creo que se llama ahora el Internet Explorer. Ya. Opera. Y hay otro que se llama Brave. Safari. Safari propio en este caso para Apple, ¿no? Y hay otros que no son tan conocidos como Onion, que es para otras cosas. ¿Ya? Bien. Mabel es la persona que más se acercó, como les indicaba. Si bien es cierto, nosotros como navegadores, los navegadores comunes y como usuarios comunes de la red, es decir, que navegamos de manera lícita en la red, lógicamente que con los navegadores, como ya mencionó Joe, el Edge, el Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, ¿no? Entre otros que existen en la web, como el Safari propio de Apple, ¿no? Utilizado en Macintosh y sus derivados, y sus sistemas operativos derivados de esta empresa o de esta corporación, lógicamente solo podemos acceder a un 4%, máximo a un 5% de toda esa gran masa de información que existe en la nube. ¿Ya? Imagínense, como usuarios comunes, hay un 96% de información que ustedes desconocen, de esa gran masa de información. Hay un 96% de información que ustedes no conocen, que no saben que está detrás. Y menos aún conocen qué pasa con la información que ustedes cuelgan a la red. Díganme ustedes con qué frecuencia ustedes publican información en sus redes sociales. Diariamente el ser humano, bueno, ya hablando aquí ya a niveles así de varias personas. Estadística, científicamente comprobado, ¿ya? Pues se podría decir que el ser humano, una sola persona podría publicar, siquiera en un Facebook así, podría publicar hasta unas 20, 25 publicaciones, ya sea de imágenes, información de lugares, algún meme, estados, o sea, literalmente como el ser humano es una persona tan comunicativa, hay que decir también que hay personas de que les gusta llamar bastante la atención, publican
joder, hasta yo. Publican su, como... Su vida, Ajá, su vida personal, así sea por cada segundo que pase, así sea si van a comer ahí un taco o algo, pero lo publican, o sea, y toda esa información la va acumulando y la va absorbiendo los servidores. sí, bien es cierto. Ahora bien, ¿quién de ustedes ha borrado información de sus muros? Información que ya no consideren que es importante o relevante tenerla en sus muros. Si saben lo que es muros, ¿no es cierto? Es decir, en sus redes sociales, esa parte que ustedes pueden visualizar. ¿Quién de ustedes ha borrado información? Yo he borrado, pero según tengo entendido, todo eso igual queda ahí, guardado. Sí, señor. Por mucho que ustedes ahora mismo hagan un análisis de toda la información que ustedes tengan y quieran ir a borrar información de sus muros, lastimosamente eso no se va a borrar nunca, 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 jamás, never in the life del Internet. ¿Ya? Porque hagan de cuenta que el Internet es como una computadora, ¿no? A la que ustedes están accediendo, pero esa computadora no es de ustedes. ¿Sí? Si fuese de ustedes, ustedes cuando borran información de su computadora, ¿a dónde se va? ¿A qué lugar de su computadora se va? A la papelera de reciclaje. A la papelera de reciclaje, ¿sí o no? Tal cual ocurre en el Internet. Usted la borran y se va a otro lugar, pero queda en el Internet. Y como les digo, nunca, never in the life, esa información es borrada. Nunca se va a sacar del Internet. A menos que haya un apagado total, un shutdown completo de todos los servidores, es decir, un desabastecimiento total de electricidad en el mundo entero, ¿ya? Que no haya electricidad por un mes, allí, ¿sí? Quedaríamos sin información. Pero aún así quedaría la información guardada en los servidores, a menos que haya una quema total de equipos. ¿Estamos claros? Que eso sería como una catástrofe, ¿no? Una catástrofe mundial. Porque ahora mismo el que no esté comunicado o que no cargue su celular, inclusive si ustedes salen a algún lugar y no llevan su celular, se sienten desnudos. Muchos así ocurre, ¿no? Que incluso se regresan a sus casas para llevar su celular, porque si sienten que andan sin algo, que algo les hace falta, se sienten como que si les faltara un brazo, tal cual, ¿no? Tal cual, y eso sí está comprobado. Es decir, se sienten solos, desprotegidos al no tener esa tecnología a los lados. Pero bien, como les indicaba, retomando un poco la historia en cuanto a las computadoras, a raíz de la cuarta generación es donde nace la PC o la computadora personal, y es Apple uno de los primeros que incorpora, es decir, Apple fue la primera empresa que incorporó un dispositivo importante que hoy por hoy usamos mucho, que hasta antes de eso solamente nos manejábamos a través del teclado. ¿Cuál fue ese dispositivo que incorporó Apple? El mouse. El mouse. El mouse. Sí, Apple fue la primera empresa en incorporar el mouse a un computador. El ratón, hoy por hoy es sumamente importante, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya IBM y todas las demás empresas empezaron a incorporar este tipo de elemento o de hardware o de periférico a sus computadores para hacerlos más dinámicos, más atractivos y, en fin, hacerlos que vendieran más. Si bien es cierto, no solo incorporó el primer dispositivo como llamado el ratón, sino también Apple fue la primera empresa que propuso un sistema operativo amigable, ¿sí? Con entorno gráfico amigable, visual, atractivo hacia el público, y que ya era visualizado a través de pantallas, ¿no? No ocurría lo mismo hasta antes de eso, que en ese sentido Microsoft había establecido la venta para IBM del sistema operativo MS-DOS. ¿Quién me dice qué significa el MS-DOS? ¿Un sistema operativo? No. Sí, es un sistema operativo, ya lo dije. Pero las siglas, ¿qué significa el MS-DOS? Bien, se los digo yo. El MS era el acrónimo de Microsoft, ¿sí? De Microsoft. Y el DOS era Operating System Disk, sistema operativo de disco. ¿Estamos claros? Eso significaban las siglas en su momento. Aún en la actualidad, el sistema operativo, si ustedes manejan Windows, aún en la actualidad, el sistema operativo MS-DOS trabaja en bajo nivel.
sigue trabajando en nuestras máquinas, lo seguimos utilizando, porque es a través de ello que nosotros podemos llegar a la configuración propia del sistema, si es que conocemos el manejo de nuestro computador, ¿no? Si es que conocemos por lo menos algo básico. Si ustedes dan Windows más R, les va a mostrar una pequeña ventana que dice ejecutar, ¿sí? Si ustedes quisieran hacer ping al Google para saber cuál es el tiempo de latencia y el tiempo de bajada y subida que ustedes tienen en cuanto a retardos o pérdida de información, ustedes pueden ver que ahí se va a mostrar una pantalla negra y ese es el acceso hacia el Microsoft Opera, el MS-DOS, el sistema operativo de disco. ¿Estamos claros? Allí. Bien, entonces sigue funcionando aún, pero como les indicaba, Apple fue la primera empresa que desarrolla Macintosh, al que denominó en ese entonces sistema operativo Macintosh, ¿ya? Con un primer sistema operativo Macintosh, ya amigable al entorno gráfico, es decir, visualmente amigable, comprensible, manipulable, ya no teníamos que, para poder manipular un computador, no teníamos que ser grandes conocedores de lo que era la parte informática, porque hay que entender que MS-DOS se trabaja bajo comandos. Copy para copiar, CLS para borrar, EXI para salir, ¿sí? Paste para pegar, dir para ir al directorio, ¿ya? Es decir, trabajaba bajo comandos, ¿no? Ya no pasaba lo mismo. Entonces, Apple, habiendo incorporado esto, y para ello, Microsoft como tal, Bill Gates trabajaba, no era que trabajaba, sino que proveía de programas a Apple en ese entonces. Bill Gates, a través de las amistades que pudo tener dentro de la empresa de Apple Corporation con los ingenieros que trabajaban detrás de Macintosh, pudo saber cómo funcionaba Macintosh porque pidió que le mostraran a los ingenieros, como supuestamente eran amigos, pero para esto Jobs no estaba enterado. Cuando Jobs se entera y se da cuenta del propósito mismo de Bill Gates, le pide que salga de la empresa, pero para esto ya Bill Gates se había hecho de la idea total de cómo funcionaba Macintosh. Meses después, creo que no fueron más de 6 meses después, Bill Gates lanza al mercado Windows 1. Con lo que Jobs, lógicamente, le entabla una demanda inmensamente fuerte porque se dice que Windows 1 fue una copia literal de lo que era Macintosh, ¿ya? Es decir, plagió la idea, ¿no? Plagió la idea. Pero bien, y para ese entonces, el navegador que para ese entonces estaba en todo el auge era Netscape, ¿sí? Netscape, que era el navegador que ya había hecho millonarios a los desarrolladores o a sus desarrolladores. Bill Gates también entabla una demanda en contra de Netscape o viceversa. Netscape entabla una demanda en contra de Bill Gates porque Bill Gates empieza a hacer lo siguiente. Aquel que quisiera comprar una máquina de IBM, lógicamente iba a tener incorporado consigo el sistema operativo de Windows, ¿ya? Y el sistema operativo de Windows también iba a tener incorporado un navegador al que él llamó en ese momento Internet Explorer, ¿sí o no? ¿Ya? Internet Explorer. Entonces, les dijo, aquellos que tuvieran Windows, lógicamente tendrían que hacerse del Internet Explorer, porque el Internet Explorer hasta ese momento él los iba a dar gratis. Con lo que hizo que Netscape cayera, entablar una demanda en contra de Bill Gates por la monopolización del mercado. Eso le llevó a una debacle total a Bill Gates por esa demanda que Netscape entabla en contra de él por esa monopolización, porque de ahí le vinieron muchas otras demandas, entre ellas la demanda que Jobs le tenía en contra de él, y lógicamente, ¿qué hace? Que hace que Bill Gates se desgaste tanto que termine renunciando a la presidencia de Microsoft y se dedica completamente a su vida filantrópica, ¿sí? A su vida de filántropo. Sigue ayudando, ¿no? Se supone que Bill Gates ha aportado mucho más a la ayuda de niños y personas en desamparo total, a la hambruna, más que lo que la Organización Mundial de la Salud ha podido aportar. ¿Sí? Entonces, bien, eso le crea tal problema a Bill Gates, que Bill Gates renuncia a su presidencia. Ojo, renunciar a la presidencia de Microsoft, pero no significa que renunciara a sus acciones, a su empresa, porque Microsoft como tal es su empresa, ¿no? La ponen a dirigir a otra persona, no con la misma visión futurista que tenía Bill Gates, y la empresa se mantiene en un stand-by, cae, ¿no? Y con ello,
Jobs se recupera, porque había tenido también una debacle al momento que ya sale Windows, Bill Gates cae, perdón, Microsoft, Apple cae, hay una debacle allí para Apple, y bastante feo que cae porque inclusive Jobs lo sacan de la presidencia, es decir, de la gerencia, de la dirección de Apple. Y Apple se ve fuertemente afectado. Para ese entonces, Jobs no se iba a quedar de brazos cruzados y funda su propia otra empresa a la par, ¿no? A la par de Apple, y empieza a hacer tecnología. Él no, pero sí contrataba a ellos ingenieros porque en el trayecto de su vida se había hecho de muchas amistades y empieza a contratar a esa gente para poder crear otras invenciones, ¿no? Para poder desarrollar otras invenciones. Bien, para resumir el cuento, cuando Jobs es llamado nuevamente a dirigir Apple Corporation, ya de Apple apenas quedaba un 5% de sus activos en línea. Él ya estaba como quiera a la pérdida total de la empresa, ya por declararse en bancarrota. ¿Sí? ¿Pueden saber lo que es eso? Ya Apple se iba a declarar en bancarrota por completo y a desaparecer del mercado. Pero para ese momento, Jobs, pues más astuto, ¿y qué es lo que hace? Le pide a Bill Gates quitar la demanda que tenía en contra de él, pero sí Bill Gates apoyaba o inyectaba capital, dinero, a la empresa. ¿Ya? Bill Gates acepta, inyecta aproximadamente 150 millones de dólares a la empresa y le sigue proveyendo de programas a Apple. ¿Ya? Es decir que aparentemente son empresas rivales, pero que la una existe gracias a la otra y van de la mano. ¿Estamos claros con ello? ¿Sí? Existen porque ambas se necesitan que existan. Lo que pasó en su momento con Pepsi y Coca-Cola. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Sí? Pepsi es una cola que existe en el mercado desde que yo tengo uso de razón y mucho antes. Pero también estaba por desaparecer. Se dice que Coca-Cola Company inyectó capital también a Pepsi, aunque allí no entiendo muy bien la cosa, porque se supone que Pepsi es un derivado de la empresa, de la macro mega empresa que existe como PepsiCo, ¿sí? La PepsiCo es dueña de muchas otras empresas grandes, ¿ya? Es decir, la PepsiCo es una macro mega empresa, ¿ya? Y de que ahí existen otras mega empresas dentro de ellas, sí las hay, ¿sí? Como Frito-Lay, como la propia Pepsi y sus derivados de la Pepsi, que existen otro tipo de colas de la misma empresa, ¿sí o no? ¿No? O sea, perdónenme que yo voy de una cosa a otra, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan que a pesar de ser competencias, a pesar de ser empresas competitivas en el mercado, se necesitan la una de la otra, porque de lo contrario significa la monopolización del mercado, y es lo que no puede pasar, porque al haber la monopolización del mercado, las empresas van a ser llamadas a particionar su empresa. ¿Sí entienden lo que es eso? O a dividir su empresa, a seccionar, lo que le pasó en su momento a Rockefeller, ¿cómo que se llama? ¿Sí? ¿Sí? Le pasó eso, en un juicio le indicaron, porque él había monopolizado completamente la empresa del mundo, la empresa, a Roger Federer, Rocker, no me acuerdo bien. Rockefeller, sí, pero por ahí iba. Me disculpo, mis amores, hoy día se me fueron los términos, pero Rockefeller, ¿sí? A él, en un juicio también por tener la monopolización del mercado, porque entre ellos él era dueño como quiera de la electricidad, se supone, del mundo, casi del mundo completamente, y de muchas otras cosas, a él fue llamado a juicio por monopolizar el mercado. Porque al haber la monopolización del mercado, nadie más que tú puedes establecer precios en el mercado. ¿Sí entienden lo que es eso? ¿Ya? Y con ello, lógicamente, que las contralorías te van a llamar y te van a montar juicio. Y te van a obligar o a desaparecer o a fragmentar tu empresa. Es lo que le pasó en este caso. Recuérdame el nombre, mija. Otra vez, se me fue el nombre. Rockefeller, sí, siempre se me va el nombre. Rockefeller, sí. Rockefeller fue llamado a juicio, pierde el juicio, aunque se supone que se dice, según la historia indica, que él propone perder el juicio.
¿sí? Eso fue estrategia, todo fue estratificado. Él le propone a sus abogados perder el juicio y de que su empresa, de que ese mega, super, hiper que empresa fuese partida en 100 empresas pequeñas. ¿Sí? De que esa empresa fuera dividida en 100 empresas. Lo que le dieron el poder mayoritario todavía a Rockefeller. Porque eso fue estrategia de mercado. Un mercado mercantilista completamente, una persona completamente mercantilista. Al partir esa empresa mega, super, hiper grande en 100, hizo que se marcara mucho más en el mundo, se estableciera mucho más en el mundo y pudiera tener mucha más fuerza en el mundo. Lógicamente que aparentemente ya no se iba a ver el mercado monopolizado porque existían otros representantes, ¿no? Y es que viene el testaferrismo, ¿sí? Dueños, no dueños de las empresas aparentemente, ¿no? Solo dueños en papel, pero nada que ver en realidad en la vida en firme, ¿no? Y es por ello. Entonces, las empresas se necesitan entre ellas para evitar la monopolización del mercado. Porque al haber una monopolización en el mercado significa que son ellas las únicas que pueden subir o bajar sus precios sin que nadie les marque una diferencia. Pero para ello vienen también los organismos de control. ¿Ya? Entonces, por ende, es que existen esas cosas. Las empresas se apoyan entre sí. Nosotros nos podemos pelear, pero inclusive si podemos ver hasta en la misma política pasa eso. ¿Es o no, amores? Nosotros, los seguidores, es que nos peleamos, pero los políticos mismos están haciendo sus alianzas. Entonces, que se entienda el concepto de que toda empresa o toda persona se necesita la una de la otra para la convivencia y para el mantenimiento dentro de la vida, del quehacer. Bien, entonces, regresando a lo que es la historia del computador, se dice que a partir de esa cuarta generación, muchos indican que así hay nuevas generaciones de computadoras, pero muchos autores indican que a raíz de la cuarta generación, en donde ya aparece la primera PC o personal computer, donde ya las personas podían acceder a ella, y ya aparece la primera PC con procesador, ¿sí? Con el microprocesador que ahora nosotros conocemos, procesador el Pentium 1, ¿no? El Pentium 1 en su defecto del 8080 en ese momento. Después aparece el Pentium 1, mucho después. Existieron otros procesadores antes del Pentium 1, pero ya se hablaba del término de procesador. ¿Entienden esa palabra? Hoy por hoy sigue existiendo procesador. ¿Qué procesador tiene su máquina? Ana Gilses. Si no me equivoco, es Ryzen 7. Ryzen. i7, Core i7. Yes. No, Ryzen 7. Core es otra cosa. Es otra Es empresa. una ASUS. Es una Es de ASUS. Es de ASUS. No es Sí. como una AMD. Sí, es un procesador nuevo, pero Sí. es muy parecido a Intel. Ya, es como Casi nuevo. sí, es como un genérico, no he escuchado de Ryzen, pero o es de AMD, genérico de AMD, propio de AMD, o en su defecto es un derivado de otra empresa, ¿no? Ryzen, listo. Ryzen es de AMD, sí. Es de AMD, ¿sí? Sí, AMD. Sí, porque ASUS es de AMD, ASUS siempre se lanza con procesadores AMD. Entonces, es de AMD, una mejora que ha hecho en ese caso AMD como procesador. Listo. Core, estamos hablando de 7, de procesador que tiene 7 núcleos en uno. ¿Ya? ¿Qué procesador tiene José Luis su máquina? Ryzen 5. Ryzen 5, es de AMD también. Yo, Eduardo Mera. Una Core i5 de Core séptima i5. generación. Ya, de séptima generación. Listo. Francisco Bravo. i5 de séptima generación también. Core i5 o de Sí, Pentium. Core i5. O AMD, listo. Bien, miren, ese concepto no ha cambiado indistintamente sea la empresa que provea dicho instrumento, ¿no? Dicho hardware. Ese concepto no ha cambiado desde la cuarta generación, en donde aparece ya el microprocesador. Eso es lo que también marca la diferencia entre los tubos al vacío, los chips de silicio, los circuitos integrados o chips de silicio, perdón, y los transistores. Eso es lo que marca la diferencia. Que ya en la cuarta generación aparecen los microprocesadores, donde y aparecen también ya los medios de almacenamiento,
los medios de almacenamiento llamados discos duros, que en ese entonces, si mal no recuerdo, el primer disco duro creado fue de apenas 5 megabytes, creería que era de almacenamiento, ¿sí? Pues, ¿entendido? Los megas, de 512 megas, perdón, de almacenamiento. Entonces, eran discos sumamente pequeños en cuestión de almacenamiento, pero en cuestión, bueno, para lo que ahora tenemos, ¿no? Pero en ese momento eran discos sumamente rápidos, potentes, porque asimismo el software que había sido desarrollado, pues era desarrollado en base al hardware. ¿Estamos claros? El software que era desarrollado era en base al hardware y el hardware en base al software. Entonces todo iba de la mano, todo se cotejaba de una manera y se cohesionaba de una manera perfecta. Hoy por hoy, hablar de que 512, estamos hablando de una cantidad inimaginable para ustedes, ¿sí? Porque en ese sentido el sistema operativo ocupaba muy poquísimo espacio dentro de nuestros discos. Ya se hablaba también de memorias RAM. Se hablaba de que en ese entonces ya existían los medios de almacenamiento como el disquete. ¿Han escuchado de los disquetes como un medio de almacenamiento? Floppy disk, ¿no? Que los hubo, es una especie cuadrada con una especie de rueda encima, ¿no? De metálica, que adentro de ella traía como una especie de... ¿Alguien conoció los LP, los long play? O los cassettes. Ah, vale, ya sé cuáles son. Ya sé cuáles ¿Sí? son. Sí, sí los conozco, sí, ya sé. O los cassettes, ¿alguna vez alguien conoció los cassettes? Esa cinta que tenían allí, esa cinta que se... Ya, entonces, esa misma cinta que tenían los cassettes era un poquito más gruesa, tenía el disquete en la parte de adentro, pero la tenía en un solo disco, así, una especie de redondita, que se acoplaba al tamaño cuadrado de un disquete. Los tamaños de los disquetes en ese entonces salieron de 5 1/4 y de 3 1/2. ¿Estamos claros? ¿Ya? Las ranuras, es decir, dónde ingresaban esos discos, dependía, ¿no?, del disco que estuviera utilizando, la unidad floppy, ¿no? Floppy, disco externo. ¿Ya? Es decir, ya podíamos sacar información del computador e ingresar información al computador. Ya había la red a pie, ya se podía hacer eso. Ya habíamos dado un salto gigantesco en la historia. La invención en la tecnología del ser humano había sido gigantesca. ¿Ya? Luego de ello aparecen los CDs, ¿sí? Aparecen los CDs. Se suponía que los CDs bien desarrollados, inclusive tenían láminas internas, esos colores que veían, tenían láminas de plata y láminas de oro. A una mayor cantidad de lámina de oro o de plata, mayor tiempo, mayor durabilidad tenían esos discos, esos CDs, ¿ya? Y con los CDs vienen las unidades lectoras de disco. En su momento solo había unidad de lectura de disco, ¿ya? Luego aparecen ya las unidades de read-write, es decir, lectura y escritura de disco. Ya podías escribir y grabar un disco, grabar un CD. ¿Ya? ¿Quién utilizó CD? ¿Quién utilizó los CD para llevar información? ¿Ya? Si conocen lo que es un CD, ¿no es cierto? Un CD. ¿Un CD? Bien. Aún por allí alguien utiliza CD. Ahora mismo, ya las computadoras actuales no traen unidades de CD. ¿Sus máquinas tienen unidades de CD? Ana Gilses. No. ¿Por qué? Porque a mayor cosa le quitemos, más livianas las hacemos, más portables las hacemos y más descartables las hacemos. ¿Ya? Nuestras computadoras cada vez se van a asemejar más a los celulares y los celulares cada vez se van a asemejar más a las laptops. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora con el concepto de que toda la información está en la nube y de que todos tenemos en la nube cloud computer, ahora con ese concepto bien arraigado dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestro estilo de vida, lógicamente que como todo está en la nube y todo bastaría con tener simplemente acceso al internet para poder tener acceso a la información, entonces todo está a la distancia de todo queda a la distancia de un clic. ¿Sí? Todo queda a la distancia de un clic. Yo desde mi propio celular, en el punto donde me encuentre, basta con tener un paquete contratado de internet o acceso a una wifi de internet, yo ya tengo acceso a mis datos.
porque con este almacenamiento que me da la gratuidad de almacenar información en la nube, ¿no? Esas empresas que proveen de esos servicios como Mega, como Dropbox, como Drive, como, bueno, Drive de Google, ¿no? Como iCloud, ¿qué más? ¿Sí? Mega. ¿Mande? Mega. Mega, ya lo mencioné, sí, Mega que te da, ¿sí? Entonces, imagínense, nosotros tenemos ya una infinidad de información ahí. Mega te da como 50 gigas gratis, ¿sí? Dropbox no sé cuánto te da, pero si lo empiezas a compartir, te empieza a regalar 5 gigas más entre cuantas las compartas, ¿no? Y así, o sea, tienes tu espacio donde almacenar. Lógicamente, que el hecho de almacenar en lugares gratuitos tiene sus desventajas, porque la información está expuesta en la web, ¿no? Es decir, no tienes una seguridad de la información allí, simplemente la has dejado colocado. Por ello es que se les recomienda que la información que ustedes coloquen ahí sea información sosa, ¿ya? Que no tenga un mayor nivel de injerencia dentro de sus vidas. Entonces, lo que yo les decía, se dice, muchos autores indican que a raíz de la cuarta generación, donde aparece ya el procesador y que aún a la historia se ha mantenido, se dice que en realidad la tecnología en sí no ha cambiado, es decir, se mantiene el mismo concepto que sigue siendo procesador, para procesar la información, discos duros para almacenar la información, la memoria RAM para ayudar a la ejecución del procesador a hacer la velocidad mucho más rápida. ¿Ya? Los buses de transmisión de datos, anteriormente eran buses ID, después de ello aparecieron los buses SATA, ¿sí? Los buses SATA que a mayor capacidad de hilos que aparecen interiormente en esos buses SATA, mayor capacidad de velocidad tuvieran, ¿ya? Aparecen luego los discos externos, pero seguimos teniendo el mismo concepto, desde la cuarta generación hasta el momento. ¿Tienen o no tiene un procesador usted su máquina? Tiene un procesador. Por eso muchos autores indican que lo que ha habido en realidad son mejoras en ese procesador, pero más no un salto diferencial en la tecnología, como si lo hubo de los tubos al vacío a los transistores, como si lo hubo luego de los transistores al chip de silicio, y como si lo hubo luego del chip de silicio al procesador. Entonces, muchos autores indican que lo que del procesador de la cuarta generación en realidad solo han habido mejoras, pero no un salto total evolutivo cambiante completamente en la historia, sino mejoras, ¿no? Y si lo analizamos, podemos ver que en cierta manera esos autores pueden tener razón, como pueden no tener razón, ¿no? Pero el concepto se mantiene, siguen siendo procesadores. De ahí que se le hayan dado mejoras al procesador, sí, es verdad. Luego de aparecer el 8080 como primer procesador y así se surge hasta el Pentium 1, luego también aparece Celeron, que es un derivado, en ese caso de Pentium, que es como una especie de genérico, ¿no? Luego también se incorpora AMD y otras empresas que empezaron a incorporar procesadores, ¿no? Pero uno de los más potentes o más conocidos en la historia ha sido Pentium, que se ha mantenido hasta el momento, que sigue dando mucho que hablar. Bien, se ha dado simplemente mejoras. Después del Pentium 1 vino el Pentium 2, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Luego del Pentium 4 se salta y conocemos a Dual Core. Luego del Dual Core conocemos al Core Duo. Luego conocemos al Core 2 Duo. Luego conocemos al Quad Core. Luego, ya del Quad Core saltamos nosotros al i3, i5 e i7. Y actualmente i9. ¿Ya? Es decir, que Pentium ha pasado por todas esas mejoras en cuestión al procesador, y cada procesador mejor que el otro. Aquí me dice Francisco Bravo que su computador es un i5 ¿quién fue que me dijo de séptima generación? O José Luis Moreira. ¿Cuál fue que me dijo? Joe me dijo de séptima generación, Joe fue. Cuando hablamos de séptima generación, hoy por hoy estamos hablando de la generación 12ª. Y ya vamos a la 13ª generación, a la 13ª generación en cuestión a la evolución del procesador. ¿Qué significa eso? Que los buses de transmisión de datos de ese procesador están trabajando a una mayor velocidad, que requiere una mayor capacidad en la memoria RAM y una mejor transmisión de bus de datos en el mainboard.
que es la placa madre, en donde se emplazan todas las cosas que están conectadas a nuestra máquina, ¿ya? Al mainboard se conecta todo lo que nuestra máquina tiene, se conecta el monitor, se conecta la cámara, los parlantes, se conecta el lápiz óptico, el escáner o impresora, es decir, va conectado todo. ¿Estamos claros? Inclusive hasta el internet va conectado por el cable UTP y llega a nuestro computador. Y si tenemos por Wi-Fi, pues nuestro computador tiene que tener instalado en nuestra, si es laptop, lógicamente que viene por defecto el Wi-Fi activo, ¿sí o no? Ya instalado en nuestras máquinas. Pero si es por PC, ¿no? Computador, un desktop, un computador de escritorio, tenemos nosotros que colocar una antena de Wi-Fi, que también va emplazada o va colocada dentro del mainboard, ¿ya? Entonces, todo se concentra en una sola tarjeta llamada tarjeta madre. Pero bien, miren, se han dado mejoras. Si yo, Eduardo, me dice que su procesador es de 7ª generación, estamos hablando que su computadora está siendo ya bastante vetusta, es decir, bastante vieja, que hoy por hoy los programas que salen al momento, la máquina de él en su momento va a estar demasiado ralentizada. Se va a ver ralentizada. ¿Por qué? Porque le ocupan demasiado espacio de memoria caché, es decir, que esa memoria RAM que él tiene va a estar ocupada, su caché va a estar dividida, ¿no? Se va a dividir una parte para la propia memoria RAM que le va a dar capacidad de procesamiento al procesador y otra parte que va a estar dada para la memoria caché y otra parte que va a estar dada para la memoria virtual, ¿ya? Con lo que esa memoria RAM va a estar partida en 3. Digamos que su memoria RAM Joe es de 4 GB, ¿sí? 2 le da para el procesador, 1 para caché y 1 para virtual, su memoria RAM es lenta, ¿sí? Ralentiza completamente su máquina. ¿Estamos claros? Y más aún si la memoria caché se llena. Por eso constantemente debemos estar borrando, sobre todo si es que estamos navegando mucho en el internet, tenemos que estar borrando siempre las temporales, los archivos temporales y la memoria caché de nuestra máquina, ¿ya? El historial de navegación también es bueno que lo borremos, ¿ya? Es decir, porque eso ralentiza nuestra máquina a una mayor cantidad de caché ocupada, pues más lenta se vuelve la máquina. Más aún nos ocurre cuando la máquina o los computadores nosotros no lo apagamos en días. Ustedes pueden ver que su máquina se ralentiza más con los días. ¿Por qué? Porque la mantienen encendida, no la mandan a descansar y no la mandan a deshacerse de esas temporales, a deshacerse de esa caché, ¿ya? ¿Estamos claros? La caché se llena y colapsa el equipo. Por eso que ustedes pueden ver que a veces dicen, mi máquina está lenta, ¿sí? Puede deberse a la cantidad de accesos que ustedes tengan, es decir, a esa caché llena, a esa temporal llena, y más aún si no tenemos suficiente cantidad de RAM en nuestras máquinas. Y aún más si el procesador también hace que sea lento, ¿no? ¿Estamos claros? Para el caso de Ana Gilses, que es 7, ¿qué generación es esa? No sabe. Creo que 10 también. 10ª generación. Estamos hablando de que es una muy buena máquina, a una buena capacidad de navegación, ¿no? De procesamiento, perdón. Pero asimismo debe tener una buena RAM, porque todo va de la mano. Mínimo tiene que tener unas 8 GB de RAM, su máquina. Tiene 12. Tiene 12, es una bestia, ¿ya? La máquina, me refiero, cuidado con haber interpretado mal otra cosa, ¿sí? Lo aclaro, si está siendo grabada la clase, ¿sí? Es un monstruo de es un monstruo de máquina en ese momento, ¿sí? Pero hoy es un monstruo de máquina. Para mañana, por la cantidad de software que se están desarrollando, lastimosamente pueda que ya no lo sea, ¿ya? Más aún en este constante cambio evolutivo de las máquinas, de los computadores. Andrea Obando, ¿qué tipo de máquina tiene usted? Si enciende su audio, con gusto le escucho. Creo que también es Core i5. ¿Qué generación? Ahí sí no sé qué generación será. Ya. La mía es una Core i5, es una Lenovo Core i5 de 8ª generación, pero con 8 GB de RAM. ¿Ya? Es decir que la RAM se complementa muy bien con el procesador. Mi máquina también es rápida. ¿Sí? Mi máquina también es rápida, pero todo depende de la RAM. Podemos tener un megaprocesador, pero si lastimosamente la carretera sobre la que él va a navegar es lenta o está defectuosa, no va a poder navegar a su máxima capacidad.
Si yo pongo como ejemplo o hago una analogía, es como que yo tenga un Ferrari, ¿no? Es como que yo tengo un Ferrari y lo quiera manejar en estas carreteras, ¿no? Bueno, ahora ya las carreteras están mejores, pero hablando de unos 20 años atrás, es como que yo tuviera un Ferrari y lo quisiera manejar o lo quisiera andar por las carreteras que hace 20 años atrás teníamos. Sí, en primer lugar, Ferrari no me iba a dar para traerlo acá al país, ¿sí o no? Porque eso sí tienen exclusividad de desarrollo y de venta. Ellos tienen exclusividad de venta. Se reservan los derechos de venta. ¿Sí sabían ustedes? Profe, pero si hay un Lamborghini en Manta, que no tiene un Ferrari para venir. Un Lamborghini, pero es que a veces hay que saber qué Lamborghini es, mi amor. ¿Sí? Yo pudiera decir también un Audi también es un mega auto, pero los que andan por aquí son esos, ¿sí? Hay que saber que todo se crea, todo, por decir, la misma Chevrolet, depende al país que se dirija. La misma Chevrolet en Estados Unidos tiene mega autos, pero lógicamente que los que llegan al país no son mega autos, son autos. Son autos, ¿sí? Nada más. Porque su arquitectura sobre la que están hechos, la ergonomía, la protección al ser humano, ¿no? Es tan endeble que por ello es que muchas veces mueres en un accidente aunque no sea que el colapso no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque el material con el que ha sido hecho, lastimosamente ya no es un buen material. Termina por colapsar el auto. ¿Ya? Hay que ver ese Lamborghini. ¿Qué tipo de Lamborghini es? ¿Sí? El Ferrari sí se reserva sus derechos a venta, mi amor. Depende del país donde quiera comprarlo. Ellos se reservan el derecho a venta. ¿Ya? Entonces, un Lamborghini. Hay mejores carros que esos, ¿no es cierto, mis amores? Dice Ana Gilses. Yo quisiera tener un Lamborghini, ¿sí o no, mi amor? Ay, lastimosamente, esas son cosas con las que simplemente podemos soñar. Bien, amores. Entonces, lo que yo les pongo como ejemplo, a lo mejor esa analogía dirán que está media loca la profesora, me habla de autos aquí. Pero el ejemplo es de que es como tener un mega auto, es decir, un procesador, un mega procesador, ¿sí o no? Un mega auto, pero si las carreteras en realidad no me sirven, ¿de qué me vale tener un mega auto? ¿Ya? Si no lo puedo manejar. Lo mismo ocurre con el procesador. ¿De qué me vale tener un mega procesador? Para el caso de Ana Gilses, ¿de qué le vale a ella tener un procesador de 7, ¿ya? De 7 núcleos, si su memoria RAM fuese de apenas 4 GB? ¿De qué le vale a ella una máquina así? Si la memoria RAM no le acopla. ¿Ya? En cambio, como tiene un procesador de 7 núcleos y a su vez tiene una memoria RAM que le acopla perfectamente y mucho más todavía, esa máquina vuela. ¿Estamos claros? O sea, no es que va a tener alas, como dice Red Bull, ¿no es cierto? ¿Sí? Me refiero al procesamiento. Tiene una velocidad gigantesca, ¿ya? Con ustedes como que todo lo tengo que aclarar porque se me ríen. Dirá la profesora está loca. Se me ríe, Andrea. Profesora está loca, Andrea. Dígame, Andrea, su profesora está loca. No, para nada, profesora. Es que hago ese tipo de analogías, amores, como para llegar un poco más y para que ustedes me puedan interpretar de una mejor manera lo que estoy intentando. Pero si a ustedes no les gustan ese tipo de analogías, simplemente me dedico a la parte técnica. ¿Sí? A veces el hecho mismo de hablar muy técnica o ser muy tecnicista es complicado también, ¿no? Lo que quiero es que ustedes me entiendan, tratar de hablar en un lenguaje lo más natural posible para que ustedes me interpreten lo que les estoy dando a comprender, ¿no? Lo que les estoy explicando. Bien. Entonces, si ahora entendemos y si hacemos un análisis, yo creería, mi concepto, mi experiencia, sí creería que lo que han habido es mejoras dentro de lo que es el procesador. Si bien es cierto, esas mejoras marcan la diferencia, ¿sí? Marcan la diferencia y por eso se dice que hay generaciones nuevas dentro de lo que es la computadora. Pero si hablamos de generación como tal, desde lo que fue la primera hasta la cuarta generación, allí sí hubo cambios gigantescos en cuestión a la no a la arquitectura, sino a cómo se procesaba la información, ¿ya?
a cómo se procesaba dentro de ella la información. Ahora mismo, con el procesador después que existe a partir de la a partir de la cuarta generación, lógicamente que de allí pues ya han habido muchas mejoras, unas mejoras estupendas, que inclusive dieron pie también al desarrollo de los celulares, esos celulares inteligentes, que quien desarrolla por primera vez el celular inteligente, ¿qué empresa fue? ¿Quién desarrolló el primer celular inteligente? Me ha dado alergias, Dios mío. ¿Motorola? No. ¿Quién desarrolla el primer celular inteligente? ¿Nokia? BlackBerry. Nokia. ¿Y a quién da más, quién da menos? BlackBerry. IBM. IBM, BlackBerry. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Motorola? Samsung. Motorola, Samsung. No. ¿Quién da más, quién da menos? Inteligente no fue el iPhone. El iPhone. Eso, mis señores. ¿Sí? ¿Quién dijo esa respuesta? José Luis. Sí. El primer celular inteligente fue desarrollado por Apple Corporation en el año 2005 o 2007, si mal no recuerdo. ¿Sí? 2005 o 2007. Por ahí va. 2005 aparece Facebook, 2007. ¿Sí? El primer iPhone, el teléfono inteligente estoy hablando, no semi-inteligente. Semi-inteligente lo desarrolló Nokia, Motorola, AT&T, que proveía el servicio en este caso para Estados Unidos, y los países londinenses pues tenían su propio proveedor de telefonía, no del hardware, sino del software, ¿sí? Sino del software, del medio de comunicación, ¿no? De la comunicación en sí. Bien. ¿Sí? El primer teléfono inteligente fue dado por Apple Corporation, que fue el iPhone. Pero bien es cierto, el iPhone no funcionaba cuando fue lanzado o cuando fue publicitado como primer teléfono inteligente. No funcionaba. ¿Sí? Pero Jobs lo lanza, entendiendo que estaba próxima a su muerte. Jobs lo lanza queriendo ser el primero, quedando en la historia, como habiendo sido la primera empresa que lanzaba el primer teléfono inteligente. Las personas hicieron filas cuando se enteraron que ya salía a la venta. Pero cuando él lanza el primer teléfono inteligente, todas las empresas competidoras como Nokia, Motorola, AT&T, inclusive estuvo allí, ¿no? Motorola como un país de los países londinenses, Nokia como del otro lado del mundo, de los países londinenses donde se desarrolló, porque Nokia cuando empieza a vender teléfonos, que hizo la innovación muy grande en la historia, Nokia no era un proveedor de tecnología, era un proveedor de papel, de cartón, de caucho, ¿ya? Era una empresa que se dedicaba a otra razón social, otra era su razón social, ¿ya? Pero al ver que también había camino por allí, se hace de ingeniero, se vincula con este tipo de personas, pues y empieza a desarrollar esta tecnología, ¿no? Y esa empresa fue una de las empresas más potentes en el mundo en cuestión a ventas de celulares, ¿ya? Que inclusive dejó por piso a Motorola, que Motorola en ese sentido era de Estados Unidos. Estados Unidos pierde la premisa de ser ellos los primeros en lanzar el primer teléfono celular, ¿ya? Si lanza el zapatófono, que era el primer teléfono inalámbrico, pero celular sí da el concepto de las celdas, porque el celular lo que dice es celdas, salto de celdas, ¿no? Pero lo que no lanza la idea es de que a lo mejor viajando en un mismo país, pudiera de ciudad en ciudad tener la interconexión, ¿no? De que con un mismo número se pudiera mantener la señal. Lo que sí hicieron en los países londinenses. ¿Estamos claros? Bien, entonces, esto da pie a los celulares, al celular inteligente. Cuando digo que Apple lanza el primer teléfono inteligente, pero que en realidad no funcionaba, para esto Jobs tuvo que ser preparado por los ingenieros que habían desarrollado este equipo, porque el hardware y el software no se estaban compatibilizando de una manera efectiva, con lo que tuvo que ser preparado y seguir una ruta, a lo que ellos denominaron la ruta de oro, para que al momento de la presentación evitar que el celular se cayera, es decir, el software del celular se cayera. No es que se cayera al piso y se rompiera, ¿no? ¿Sí? Si cayera significaba que dejara de funcionar, ¿ya? Tuviera un colapso. Entonces, él tuvo que seguir una ruta al momento de la presentación del celular para que
presentaba algo, cerraba y regresaba al principio y así iba, ¿no? Lo hizo tan sutil que la gente no se dio cuenta. Las personas que estaban presentes no se dio cuenta, pero al interno se sabía que ese equipo no funcionaba como tal. Cuando ya sale a la venta era porque todo se había solucionado. Y ahí que las personas hicieron colas inmensas para poder adquirir este primer teléfono inteligente y tuvo las ventas majestuosas que tuvo en ese entonces por haber vendido su primer iPhone como celular inteligente. Que muchos no le creyeron Nokia, Motorola, no le creyeron que era una idea absurda, y por ello es que se quedaron en cierta manera dormidos en los laureles, y es que luego Apple gana el camino que gana el terreno que gana, gracias a ese descuido que las otras empresas tuvieron, ¿no? Lo mismo que en su momento le pasó a YouTube, no es a YouTube, perdónenme, a Yahoo, lo mismo que le pasó en su momento a Yahoo, ¿sí? Cuando Google le ofrece vender en $1 millón el buscador, ¿sí? Yahoo creía que tenía el sartén por el mango en cuestión al buscador, pero resultó que la perdió, y perdió una gran oportunidad, la oportunidad de su vida, ¿sí? No fuera Google hoy la empresa que fuera, sino Yahoo la empresa, ¿sí? Yahoo. Pero lastimosamente, pues creyeron tener ellos la verdad absoluta, ¿no? Y pecaron de inocentes. Pecaron de inocentes. Hoy por hoy, Google como tal se ha hecho de muchas empresas, no solamente tiene Google Chrome como navegador, ¿no? Google Chrome fue lanzado, si mal no recuerdo, en el año 2005, ¿sí? Google Chrome fue lanzado también en el año 2005, a raíz casi o antes de que saliera también Facebook, porque a raíz del lanzamiento de todos estos tipos de navegadores a una mayor velocidad de búsqueda y de navegación, también se lanza la idea de que ya el Internet no solamente fuera de consumidores, sino que el Internet también fuera de propuestas, de desarrollos, ¿sí? Que nosotros también como usuarios no solamente consumiéramos, sino que también propusiéramos nuevos desarrollos, ¿ya? Y ahí es que nace la web 2.0, porque hasta antes de eso era la web 1, donde el usuario simplemente era un usuario consumidor. Ahora con la web 2 ya era un usuario no solamente consumidor, sino que proponía, que hacía propuestas de desarrollo en la web. Y ahí es que ahí nacen las diferentes redes sociales que se conocieron. Entre ellas, y la que se mantienen como más importantes es Facebook, ¿sí o no? Entre ellas la que se mantiene a raíz desde el 2005 que se lanza como red social. Y ojo que hasta antes de eso existía Hi-Fi, ¿sí o no? Otras redes sociales que por ahí no recuerdo el nombre, pero que existían, sino que a lo mejor MySpace, ¿ya? A lo mejor también pecaron de inocentes y se durmieron en los laureles creyendo que nadie más que ellos tenía la verdad absoluta. Hi-Fi era una buena red social. Lastimosamente dejaron de darle mantenimiento, ¿ya? La dejaron allí y cayó. El propio Messenger también. El Messenger, sí, el Messenger, claro, el Messenger que era propio de, en ese caso, de Hotmail, ¿sí? Messenger, pero eso era para mensajería instantánea en la web, ¿no? Esos benditos soniditos que cuando tú no le contestabas te mandaban un tintineo, y esa máquina, si pecabas de tener con el audio todo alto, Dios mío, eso se escuchaba hasta la otra cuadra, ¿sí o no? De que te hayan mandado esos zumbidos, benditos zumbidos, eso como para recordarte que tenías un mensaje allí en visto, ¿ya? O que no habías contestado. Bien. Existieron muchas redes y siguen existiendo redes y se siguen desarrollando redes sociales, infinitas en el mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto, como decía Melina creo que fue, ¿no? ¿Quién fue? No la veo, ¿se me fue? Alejandra. Creería que sí, Alejandra se me fue. Sí, Alejandra, ahí está Alejandra. Como decía Alejandra, el ser humano es tan comunicativo, pero yo creo que ahora con las redes sociales se ha vuelto no solamente comunicativo, sino también un tanto descarado y poco cuidadoso con la información que publica, ¿ya? Porque si bien es cierto, hasta años atrás, cuando esto del Internet aún no era conocido y no se había popularizado o no se había prostituido de la manera que se ha prostituido ahora, y ojo que al decir prostituido no estoy haciendo ninguna mala palabra, si no estoy adjudicando ningún mal término, ¿sí? La gente mantenía sus cosas como más en cuidado, más en precaución, ¿sí o no? Muchos inclusive decían, es un tabú hablar de ello. ¿Qué es un tabú? Mal augurio.
¿Mande? Mal augurio. Un tabú, Algo malo. no, no es un mal augurio. Un tabú es algo que no se puede hablar. ¿Sí? Es algo de lo que no se puede hablar. Es como un secreto, es como algo que solamente es mío y si lo mencionas, pues, uy, es como que causas un furor en la sociedad, ¿sí? Causas un estrago fuerte en la sociedad, ¿sí? Eso significa un tabú. Un tabú es como que algo, ese secretismo que existía antes, ese secretismo que era mucho, 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 sobre todo de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿ya? Por decir, perdónenme lo que voy a decir aquí, que la clase está quedando grabado. Pero si nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos pudieran vivir a la fecha y vieran hoy por hoy lo que actualmente sucede, dígase por el sexteo, ¿han escuchado el término del sexteo? ¿Mm? ¿Sí? Me imagino que muchos, aquí muchos hacen medio así, contestan. Ustedes niños millennials completamente, nacidos en la era tecnológica, han de conocer eso y sabrán lo que significa el sexteo. Y sabrán también que tienen que tener mucho cuidado, que por mucho que borren sus conversaciones, eso quedó en la web. ¿Ya? Si nuestros abuelos supieran que sexteamos actualmente, ¿sí? A nuestros abuelos les da un colapso, un síncope, y en ese mismo momento quisieran volverse a morir. Porque para ellos eso era un tabú, ¿sí? Ahora, hablar de relaciones sexuales, perdónenme que lo estoy diciendo, es una clase que está grabado, pero voy al término, ya me centro en lo que quiero decir. Eso antes era algo que solo se hablaba como un secretismo, que solo se hablaban en parejas y entre muy pocas personas, ¿sí? Eso no podía ser divulgado. Alguien que comentara acerca de ello era una persona que o estaba no cuerda, o que era simplemente una persona llamada vulgar, ¿ya? Porque eso era simplemente le correspondía como una acción de pareja, únicamente a la pareja. Actualmente ya no es así. Y ahora con lo que se dice de open mind, mente abierta, ¿sí? Al tener mente abierta, pues hemos confundido también los términos. El tener una mente abierta no significa tener otras cosas también abiertas a las posibilidades de que ocurran otras cosas, ¿no? Y cuando hablo de sexteo, y eso está ocurriendo con las redes sociales porque así lo están permitiendo, y hay otras cosas que ocurren ahí como el phishing, ¿sí? El phishing, el sexteo, bueno, y así, otras cosas que ocurren con las redes sociales, ustedes no se dan cuenta que toda la información que pasa por la red está siendo captada. Y de que, como les decía al principio, ustedes solo conocen que existe un 96%, perdón, un 4% de información que ustedes conocen, pero ese otro 96% ustedes no la conocen, y eso se llama la deep web, la red oscura. Y en ese lugar es donde va a parar la información que ustedes borran aparentemente de la nube, ¿ya? A ese lugar va a parar. A ese lugar va a parar esas fotos que ustedes mandan indecentes o decentes, ¿ya? A ese lugar va a parar toda esa conversación que ustedes hacen entre dos personas, ¿ya? A ese lugar va a parar. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas que publicamos, con las cosas que nos escribimos, con las cosas que nos decimos, ¿ya? Porque basta, porque otra cosa que ustedes tienen es de que ustedes ven una red abierta y si no tienen internet, ustedes rápido se conectan a cualquier wifi abierta. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Ustedes se conectan a redes abiertas, a wifi abiertos? ¿Mm? Si no lo hacen, no lo hagan. ¿Por qué? Porque detrás de esa red que está abierta, que hay un wifi, si bien es cierto, hay un router, hay un administrador de la red, y que bastaría con tener la administración de la red, acceso a la administración de la red, para saber qué tipo de paquetes se están transfiriendo. Hago una captura de paquetes y yo sé qué se dijo y qué no se dijo en esa conversación. ¿Estamos claros? Por mucho que WhatsApp te diga que hay un cifrado de información, que hay una encriptación de información y que tu información va de peer-to-peer, es decir, de persona a persona, que no hay nada quien la vulnerabilice, puede ser no tan cierto eso, ¿ya? Puede ser no tan cierto. Porque para cada seguridad, también cada inseguridad. ¿Estamos claros? Para cada seguridad, cada inseguridad. Entonces, hay que tener claro con eso.
tengan cuidado con la información que comparten, porque cuando decimos nosotros público, lo que les decía hace un momento, un tabú, ahora mismo ya nuestra vida ya nadie habla de tabúes, ya nadie dice eso es un secreto, ¿sí? Ya no, porque su vida dejó de ser secreta. Y si no voy al término, porque a lo mejor el término tabú es a lo mejor muy arcaico, muy de nuestros tatarabuelos y antes de ello, ¿sí? A lo mejor yo no voy a aplicar un término tan arcaico, pero sí es el mismo hecho de que actualmente ya su vida ya no es privada, su vida es pública, porque usted lo está permitiendo, porque a raíz de que se crean las redes sociales y a raíz de que el ser humano, como decía Alejandra, le gusta llamar mucho la atención, nosotros nos hemos hecho públicos. Y supuestamente, a mayor cantidad de información expongamos a la red, somos más chéveres, somos más bacanes, somos más empáticos, somos mucho más, ¿cómo dirían ustedes? ¿Cómo dirían en otros términos ustedes? ¿Mm? No seríamos tan loser como dicen ustedes, ¿no sería? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, el hecho de aparentemente publicarnos todo en la red, no dejamos de ser loser, ¿sí o no? Ojo, no los estoy insultando amores a ustedes, estoy diciendo de manera general lo que está pasando con la sociedad en general, es lo que ocurre, porque nuestra vida la estamos publicando a diario, la estamos exponiendo a diario, porque ya nada está quedando para nosotros, porque ya nada es de nosotros, porque ya nada es privado, porque todo se comenta en la red. Y lo más chistoso es que todos se creen en derecho de comentar, o de criticar, o de señalar, o de juzgar, ¿sí? Eso es lo más chistoso. ¿Por qué? Porque nosotros se lo permitimos, porque al momento de colocar algo en la web y alguien lo comenta, nosotros le estamos dando pie a que lo haga. Porque si simplemente no queremos que alguien nos comente algo malo, simplemente no lo comentamos, no lo publicamos, no lo colocamos en la web. ¿Estamos claros? Nadie tiene por qué saber si yo estoy triste, nadie tiene por qué saber si yo estoy feliz. ¿Ya? ¿Por qué nos gusta andar comentando esas cosas en la web? No entienden que hay personas que a lo mejor están felices de nuestra tristeza. ¿Mm? Y no entienden que a lo mejor hay personas que se estén muriendo de rabia por nuestra felicidad y que buscarán la manera por vernos tristes. ¿Mm? La vida privada, como su nombre dice en el término general, es nuestra. Y lo que nos ocurra, nos deje de pasar, es nuestra responsabilidad mantenernos a buen resguardo. Cuando nosotros publicamos información en la red, como su nombre dice, publicar información en la red, por mucho que la coloquen ustedes en sus muros y solo permitan que sean sus amigos las que la miren, les pregunto a ustedes, los amigos de sus amigos también tienen el derecho de ver la información, también pueden visualizar esa información. Y los amigos de sus amigos de sus amigos, y eso es una cadena. Le pregunto a ustedes, si ustedes tienen, dígase, 3.000 amigos cada uno en Facebook, dígase que Brenda ahora mismo en Facebook ya tiene 3.000 amigos. ¿Ya? Sí pasa. La semana pasada consulté y un chico me dijo, tengo 4.750 amigos. Yo pregunto, ¿cuántos de esos verdaderamente conoces? ¿Cuántos de ellos en realidad son tus amigos? Porque yo tengo 10 dedos en mi mano y puedo dejar una sola mano a los que yo puedo llamar amigos y aún así me sobran dedos en mi mano. ¿Sí? Porque yo no llamo amigos a todo el mundo. O compañeros de trabajo. ¿Sí? O conocidos, es lo que yo puedo llamar, pero amigos para mí tiene un concepto muy diferente, una connotación muy fuerte. ¿Ya? Entonces pregunto yo, ¿a quiénes en realidad de ellos conoces? ¿Y quiénes en realidad de ellos son verdaderamente tus amigos? Quienes van a estar allí contigo en las buenas y más aún en las malas, porque en las buenas están todos, en las malas son los que se ven, ¿sí? Y es como que sacarlos con pinza, porque son raros y contados. Bien. Al ejemplo que iba a poner, suponiendo que Brenda tenga 3.000 amigos y que ella publique siempre su vida esté expuesta en la red, pero resulta que esos amigos de Brenda no son proporcionalmente hablando, sino exponencialmente hablando, porque si Brenda tiene 3.000 amigos, cada amigo de Brenda también puede llegar a tener 3.000 amigos. ¿Y si entienden que la mega red se amplió?
que la información que Brenda publicó no llegó solo a los 3.000 amigos, sino a los 3.000 amigos de cada amigo que Brenda tiene allí. ¿Sí me doy a entender con lo que les estoy indicando? ¿Ya? Es decir que es como que ustedes, una vez un cura, una mujer llegó a pedir consejo de un cura y le dijo, ¿cómo hago para detener lo que ahora he hecho? Y el cura les dijo, coge una gallina, ve al cerro más alto y empieza a desplumar la gallina, ¿ya? Y haz que el viento se lleve las plumas, ¿ya? Una vez que termines de hacerlo, recoge todas las plumas. Llegó ante el cura la mujer y le dijo, no pude. Lo mismo ocurre, ¿sí? Con lo que has hecho. Antes de hacer, piensa lo que vas a hacer. Una vez ya hecho, no tiene retroceso. ¿Estamos claros? Lo mismo ocurre en la web. Antes de publicar, piensa en lo que van a publicar. Una vez que ya está publicado, no tiene retroceso. No hay vuelta atrás. ¿Ya? ¿Estamos claros, mis amores? Eso es lo que tenemos que tener cuidado con la información que mostramos en la web. ¿Ya? Porque ahora mismo, como decía Alejandra, nos gusta, figuretti sería el otro término, ¿no es cierto? Nosotros nos gusta figurar mucho en la web. ¿Sería ese otro término, Alejandra? Figuretis, figuretear mucho, aparentar mucho, ¿sí? Inclusive aparentar lo que no somos. Aparentamos estar felices cuando en realidad no estamos felices, no somos felices. ¿Ya? Simplemente les pido, chicos, dejen de exponerse en la red. No digo que sea malo, no digo que tener redes sociales sea malo. Ojo, no estoy satanizándola tampoco, ¿sí? Sino que yo creo que ustedes ya tienen una madurez suficiente, ustedes ya creo que todos aquí son mayores de edad, ¿verdad? ¿Quién es menor de edad? ¿Quién es menor de edad? ¿Quién tiene 18 años? Levante la mano quien tiene 19. ¿Quién tiene 20? 21. 22. 22. ¿Ya? Soy la más grande, creo. Yo soy la más vieja, tengo 38, ya casi cuarentona, ¿sí? ¿Sí? Viejos los caminos y aún levantan polvo, mi amor. Viejos los olivos y aún reverdecen. Entonces, ¿sí, mi amor? Yo no me siento vieja. Allá aquel que se sienta viejo, pero yo no. ¿Sí o no, Giovanna? ¿Sí o no? ¿Sí? No, yo no dije eso, yo decía que soy la, o sea, de aquí estando soy la, de los compañeros soy la más grande del curso. La más grandecita, sí, mi amor, ¿sí? No, mi amor, usted no se sienta mal. No se sienta mal. Eso siempre he dicho yo. Lo importante es ser auténtico. Eso sí, mi vida no tiene por qué estar expuesta. Yo soy feliz, porque yo quiero ser feliz, porque yo me propongo ser feliz todos los días de mi vida, ¿ya? Y no tienen por qué eso saberlo los amigos de mis amigos de mis amigos. Me basta con saberlo yo y con sentirme yo bien. Es suficiente, ¿ya? A la persona a la que tengo que hacer feliz es a mí. ¿Estamos claros? Porque una vez que yo sea feliz, puedo hacer feliz al resto. Puedo transmitir felicidad al resto. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Estamos claros, tesoros? Yo no puedo dar lo que carezco, lo que me hace falta. Yo no puedo dar amor si no tengo amor, si no siento amor, si no me quiero. No puedo respetar si yo no me respeto. ¿Ya? No puedo sonreír si no creo, no tengo un motivo para sonreír. ¿Ya? Así que, como consejo, no estoy satanizando las redes sociales. Las redes sociales han venido, sí, para ayudarnos a construir también conocimientos, a comunicarnos, a mantenernos conectados, a que todo actualmente esté a la distancia de un clic, a que nos permitan el acercamiento entre personas, a que conozcamos otros mundos, a que vivamos otras culturas, a que experimentemos nuevas cosas. ¿Ya? A todo eso ha llegado las redes sociales, ¿sí? Pero lastimosamente el ser humano, así como cuando se inventó la pólvora, siempre tendemos por darle un mal uso al invento que se hace. ¿Es o no? ¿Ya? Todo depende de la aplicación que le demos. ¿Ya?
Todo depende de la aplicación que le demos. Sí, eso lo podemos encauzar para tener un mejor conocimiento, aprovechar esas redes sociales para tener conocidos que nos permitan ahondar y profundizar conocimientos, para aunar trabajo y poder lograr un mejor proyecto, perfecto, ¿ya? Pero si a su vez quiero unirme con otras personas para criticar, para llamar la atención, para criticar, ¿cómo sería la otra? Para injuriar a otra persona, lógicamente también lo puedo hacer. Nadie lo prohíbe, pero todo depende, ¿sí? Se dice que el fuerte avanza hasta el que el cobarde lo permita. ¿Ya? ¿Estamos claros, mis amores? A lo mejor estoy colocando analogías medias raras. Ustedes dirán, esta profesora me va de una cosa a otra. Pero yo lo que les digo es que las redes sociales están allí para ayudarnos o para perjudicarnos. Ustedes deciden. Como dijo Dios en su momento, libre albedrío. Cada cual elige su destino, ¿no? Es como en la carretera, cuando ustedes van manejando, están las señalizaciones. Dice, hey, muro a 100 metros. Hay otra señalización, no más de 30 kilómetros por hora. Hay otra señalización, paso peatonal, ¿sí o no? Pero hay policías a cada cuadra. Hay un policía en cada cuadra en la carretera, a cada metro. No. Están las señalizaciones de tránsito allí. Usted verá si las cumple o no las cumple. Luego, no llore ante las consecuencias. ¿Es o no? Que nos vengan las multas, porque a lo mejor nos tomó la foto del fotorradar. ¿Ya? Entonces, ahí, o sea, todos tienen sus pros y sus contras. Todo depende hacia donde orientemos nosotros verdaderamente el modelo de búsqueda. La información está ahí, el internet está allí. Solo tengan cuidado, por favor, que para navegar en ese otro internet al que no conocen ustedes, tenemos que utilizar otro tipo de navegadores, como el Tor o el Omnio, que decía en ese caso Joe. ¿Ya? Pero para ello hay que saber también navegar, hay que tener precaución. Cuando navegamos en esas redes, con otro tipo de navegadores ya no lícitos, nos ocultan las IP. El mismo navegador se encarga de ocultar las IP porque nos hace salto en los firewalls, ¿sí? Es como que estemos conectados en Europa, luego nos salta a China, luego nos salta a Estados Unidos, luego nos salta a otro país de Latinoamérica. Y así nos está dando saltos, ¿sí? Porque nos está protegiendo de alguien que nos ande siguiendo, ¿ya? Pero lo que se nos pide es de que en primer lugar no actualicemos nada, es decir, no actualicemos ningún plugin de ese navegador. En segundo lugar, no aperturemos ninguna red social o ninguna cuenta de correo con ese navegador. ¿Ya? Y en tercer lugar, no descarguemos nada, porque al momento de descargar sabe nuestra ubicación del punto equidistante donde nos encontremos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ya que nosotros en los navegadores normales, cuando nosotros navegamos, aunque no nos autentiquemos, cuando me refiero a autenticar, significa que aunque usted no inicie sesión en cualquier red social o en cualquier cuenta de correo, ya el internet sabe que es usted la que está navegando, porque usted ha dejado una huella digital en el internet. ¿Estamos claros? ¿Ya? Una huella digital, porque su modo de búsqueda en la información, su modo de ingresar es el mismo siempre. ¿Ya? Al internet, es el mismo siempre. Y usted ya dejó con ello una huella, un modo de búsqueda de información. ¿Estamos claros, amores? Todo lo que he dicho, ¿se ha entendido? ¿He sido clara? Hemos hecho un poco de recuento en la historia de lo que es la generación de computadoras, he metido un poco lo que es el celular, he metido un poco lo que son las redes sociales y he hablado un poco de lo que es el internet, ¿no? Aquí hay un conglomerado de todo. Y he hecho un poco del recuento de lo que fue el video también. ¿Estamos claros? Pero es su responsabilidad, cuando se deja una actividad en la plataforma, es la responsabilidad de ustedes trabajarla, chicos. Por favor, no lo olviden. Porque ese material ya no se vuelve a topar en clase. Solo ciertas cosas por allí, pero lo demás queda para ustedes y es de ustedes. En la plataforma voy a dejar una actividad que ustedes tendrán que elaborar más tarde. De 2 a 4 de la tarde, por favor, no se olviden registrar su asistencia cuando ingresen a la plataforma. Tengan la bondad. Esto es todo por el momento, señores estudiantes. Me despido de ustedes. Tengan un excelente día o resto de día. Pasen bien, un buen provecho. Ahora sí, los exhorto, por favor, a mirar la actividad por la tarde. Y si por si acaso
no queda la actividad colocada, vuelvan a ver el video, ¿ya? O vuelvan a hacer otra, o coloquen tema que verdaderamente aporte al foro. ¿Estamos claros? ¿Ya? Tema que aporte al foro. Aunque dudo que no alcanza a colocar la actividad. Voy a colocar la actividad. Dígame, Giovanna. No, me iba a decir algo, no. Bueno, entonces, como decía un tallerista que nos dio un preguntar taller. algo? Con gusto, mi amor, dígame. Profesora, sí, es que tenía una duda con la tarea que dice, hay que crear un solo documento, ¿cierto? Que tiene que tener, eso es lo que dice la actividad, 5 encabezados diferentes, bueno, eso sí lo entiendo. Ah, no, esa actividad todavía no, porque no hemos topado Word, no hemos ido directamente al procesadores de texto. Eso todavía no, mi amor. Sí, esa actividad no queda. Sí, no se ya, es que preocupe. estaba ahí. No, esa actividad no queda todavía. Voy a hacer que vean otra cosa y vayan a hacer un resumen. Quiero ver ese poder de redacción y vayan a subir un documento. ¿Estamos claros? Quiero ver ese poder de redacción por parte de ustedes. Vamos a colocar allí otro video. ¿Ya? Yo tengo una duda, pero es de lo de la asistencia. Que dónde era que se le hacía bloque. No. Dice asistencia allí, mi amor, Alejandra, dice asistencia. Ah, Voy a va. dejar... En el EVA dice asistencia de segundo de ofimática. Ah, va, ok. Sí, listo. Un abrazo fuerte, como dice decía un tallerista, un fuerte abrazo. Chao, amores, se cuidan, pasen bien, nos vemos. Giovanna se queda como loca así, mirándome. ¿Qué pasó, Giovanna? No, es que estaba viendo lo de la asistencia y no me sale para colocar. Sí, es a las 2 de la tarde se activa, ahorita no. A las 2 de la tarde se activa, listo, ya. nos vemos. Chao, chao, cuídense, pasen bien, nos vemos.